estaba diseñado para que rebotara de una manera adecuada, no como por ejemplo aquí conocemos a un lugar de conciertos que es el Palacio de los Rebotes, le dicen, porque rebota el sonido y pues no, realmente no tiene una muy buena acústica, ¿no? Me acuerdo que una vez fuimos a ver a un grupo, no recuerdo si fue Megadeth o System of a Down, algo así, y estuvimos hasta arriba, ¿no? Y no se Sí, escuchaba nada, no se le entendía nada al grupo. Y nosotros sí, así, pues sí, fuimos a verlos, pero fíjate, no, que a lo mejor saben que a lo mejor, bueno, que toco la guitarra o qué sé yo, y me piden eso, ¿no? Ah, ¿tú sabes tocar guitarra? Ah, pues ten y tócate, no sé, la aviéntate una. cucaracha o qué sé yo, y así como, no sé, a mí no Es, me gusta eso eso. sonó como albur, chavo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí para una nueva charla, por supuesto, con los desafinados. Y acá está el buen Kawa. ¿Cómo estás, Kawa? Los desafinados, muy bien, con nuevo corte aquí de la Moicana. Bien, muy bien. Eso es, está chido el nuevo peinado del Kawa. Y por supuesto que también anda por acá el buen Pacheco. ¿Cómo estás? Muy bien, ahora vamos a estar nada más de manera acústica, sin imagen, precisamente haciendo tonalidad al tema, porque tengo una bronca aquí con un poco de la percepción de internet, pero pues así esperemos que se pueda desarrollar bien este programa. Saludos. Eso es, y Pero no acá se anda. arregló esta vez, por eso. Anda en pijama, creo. No se maquilló ni nada. Y este que les habla es el Big. Eh, esta, este programa vamos a dedicarlo, como bien Pacheco ya lo indica, a pues la música y como tal los conciertos acústicos, ¿no? Esto de cómo se originó, cómo se puso de moda en cierto tiempo de cuando había una, o existe todavía, ¿no? Esta parte de la televisora, ¿no? De el canal de MTV, pero hay historia atrás, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de esto, de qué significa el hacer un concierto acústico. Entonces, para empezar, creo que vamos antes de empezar, perdónenme, las redes, ¿no? Hay que recordarles que estamos como charlas desafinadas, tanto en Facebook, en YouTube y en las plataformas de los podcasts. Principalmente nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también nos pueden buscar en más plataformas. Ahí estaremos como charlas desafinadas. Y regresando, ahora sí empezamos el tema de los conciertos acústicos. Primero vamos a definir esta parte, ¿no? De qué significa que sea como tal un concierto acústico o qué es esto de la música acústica. Quien no haya escuchado el término o que lo haya escuchado en estos conciertos quizá de la televisora de MTV, ¿no? Cuando hacían los conciertos acústicos, creo de hecho los llamaron como desenchufados, ¿no? Los unplug, ¿no? Que les llaman. Eh, realmente la música acústica es precisamente eso, ¿no? Que quitar como aquellos elementos en la música que necesitan una conexión eléctrica o electrónica. Podríamos definir un poco esta parte, por ejemplo, quizá una guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, un teclado, sintetizador, órganos eléctricos y amplificadores como tal para los instrumentos, ¿no? Creo que podríamos justo empezar por esa parte, que realmente la música acústica es esto, que no tengamos ningún tipo de aditamento electrónico más que, sobre todo en los conciertos, que tengamos un micrófono pues que maximice el sonido, ¿no? De ese instrumento como tal. Sin embargo, el instrumento no necesariamente tiene que estar apoyado electrónicamente o eléctricamente, ¿no? Y eso sería como tal la música acústica. Sin embargo, nosotros conocemos como estos conciertos, pero precisamente el Cago ahorita también nos va a hablar de que
Pues como tal, creo que el origen de la música nació así, ¿no? Ese es su origen, acústica, porque antes realmente no existía los aditamentos eléctricos o electrónicos. Se me ocurre un mariachi, ¿no? Que va en las calles, pues no se conecta a nada, ¿no? Y cantan a capela y se avientan sus canciones sin necesidad de conectarse a algo adicional. Eso sería un ejemplo de la música acústica. Y por ahí Cagua tenía algunos otros ejemplos también y no sé ustedes qué piensan, qué es esto de la música acústica. Pues yo tengo como tal algunas definiciones que encontré como para más o menos explicar, ¿no? Y complementar eso que mencionas de lo acústico. Pues la acústica como tal es la rama de la física que estudia el sonido como tal, que el sonido hay que recordar que son ondas mecánicas que viajan a través de, pues, del ambiente, ¿no? Y por el lado musical, que la acústica musical es la investigación y la descripción del sonido para producir música como tal. Entonces, por lo regular los instrumentos ya tienen, por naturalidad una resonancia acústica, ¿no? Es decir, que de cierta manera están diseñados para que el sonido se amplifique y nosotros podamos escucharlo. Por lo regular, casi todos los instrumentos son así, ¿no? Son diseñados de esa manera. Por ejemplo, ya mencionabas ahí la guitarra, que en el programa de la guitarra mencionaba esa parte, ¿no? En la que, porque el cuerpo es un poquito más amplio, ¿no? Para dar esa misma resonancia y que realmente se escuche, porque por el simple hecho de tener una cuerda y tocarla, pues no suena como tal, necesita esa resonancia, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Los pianos también, por ejemplo, son similares, ¿no? Al menos los clásicos, ¿no? Los que son que le dicen pianos de cola, ¿no? Que atrás traen un cajón muy grande para hacer que realmente suene, ¿no? Y se escuche. Y por ejemplo, un violín igual, cualquier instrumento de cuerda o por ejemplo las trompetas y todo eso, también, de hecho, la parte de la estructura de la boquilla, ¿no? Bueno, de donde sale el sonido, por eso tiene como que esa estructura más abierta para que realmente se expanda la onda de sonido y suene pues fuerte. Entonces, como que va por ahí ese lado de lo acústico, ¿no? Que de cierta manera no requiere de una fuente adicional, ¿no? De amplificación como hoy actualmente se utiliza, ¿no? Que es artificial, como por ejemplo un amplificador, ¿no? Donde ya conectas el instrumento y solamente a través de ese amplificador, pues puedes escuchar el sonido, ¿no? Y subirle el volumen, incluso aún más de lo que por naturalidad te puede dar el instrumento. Entonces, este, pues es parte, ¿no? De lo que es la parte acústica de estos instrumentos. Y como tal, los conciertos acústicos se tratan de eso, ¿no? De que haya un grupo de músicos que realmente utilicen la parte natural del instrumento para poder hacer conciertos y no requieran de ese, de esa fuente adicional de amplificación, aunque de cierta manera la tecnología, pues, de cierta manera sí es requerida, ¿no? Hasta cierto punto, pero igual ahí tocar yo un poquito parte de lo que es la historia que también mencionaba Vic, que pues así inicia, ¿no? Como tal un concierto acústico no tiene como tal una historia tan extensa, simplemente es algo simple, ¿no? Que por el hecho de la naturalidad del instrumento, pues muchos escuchaban música a través de la amplificación natural, ¿no? Y si se juntaban muchos músicos, pues muchos se juntaban, ¿no? Para poder escucharlo de por sí, su amplificación natural permitía que varios se escuchaban hasta cierto punto, llegaba a una manera en la que no siempre podías escucharlo, ¿no? Por ejemplo, como dice Vicky, puedes escuchar un mariachi, ¿no? Y se escucha muy bien, se escucha muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, si quisieras hacer como tal ya un concierto más grande o masivo, pues es muy distinto a que si tú vas y le llevas serenate a tu novia, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Es muy distinto porque de cierta manera sí necesitas una amplificación, más grande, entonces ahí donde sí requieres, la tecnología, pero pues así inician esos conciertos, ¿no? Donde no requieren realmente, y yo creo que todos los géneros musicales, así iniciaron, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya se hacían conciertos acústicos. Pero ahorita voy a mencionar un poquito de eso para que también Pacheco nos cuente un poquito de esta parte acústica, ¿no?
Sí, de hecho, creo que antes de empezar el programa, cuando estábamos en la plática previa a grabarlo, decías algo muy, muy concreto, Cagua, que y más bien creo que lo dijiste tú, Vic. Habría que ver una cosa en la cuestión de los conciertos acústicos tal cual nos vienen a la mente, que son los con los que nos desarrollamos y crecimos. ¿Por qué? Porque a nosotros ya a todos, incluso a mí, nos tocó ya, o sea, no concebimos la música, digamos, plenamente como tal, como acústica, pues, del instrumento como tal, ¿no? Porque ya nos desarrollamos en la era electrónica y de la electricidad, pues, de todo lo que sería la guitarra eléctrica, los amplificadores para el bajo, los micrófonos. Todo esto nosotros lo tenemos inherente, sobre todo en lo que en lo particular me gusta, que es el rock, pues el rock trae a la guitarra eléctrica y la música no se concibe como, bueno, desde nuestras generaciones, no se concibe como lo que realmente es, instrumentos con una sonoridad, con características propias que le da este gran fenómeno que es la acústica, incluso los espacios, ¿no? Los espacios, por ejemplo, en la cuestión del diseño, diseñar una concha acústica es precisamente eso, hacer uso de elementos fuera que tienen que ver con formas, con materiales, para obtener aquello que es la maximización del sonido o la correcta conducción del sonido a través de materiales y de formas. Y yo recuerdo entonces al anfiteatro griego, ¿no? Que era espacio público, pero con un diseño y forma, con tal de que se escuchara todo lo que se hiciera en el centro, igual que en un teatro igual, necesita de micrófonos, de nada, para que esta cuestión acústica lleve el sonido a la butaca más alejada, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo acústico, sí, habría que, sí, diferenciarlos, como decían, el programa como tal, como la cuestión de una cosa son los conciertos acústicos tipo empty, que son de nuestra generación, del 80 y tantos, 88, creo, 89, realmente del 90 para acá, a lo que es en sí la interpretación de la por instrumentos que no necesitan electricidad, y esa es efectivamente el origen de la música. Incluso, por ejemplo, un mariachi, como decías, Vic, necesita, por las propias características del instrumento, un violín por sí solo se oye muy poco. Entonces, ¿por qué? Porque la caja acústica es muy pequeñita, pues son muy pequeños, entonces necesitas esos 2 o 3 violines para que el sonido se escuche cuando estás tocando la trompeta, por ejemplo. El guitarrón, que es el sonido de un bajo eléctrico, se maximiza porque tiene una concha acústica muy, muy grandotota, ¿no? Pues es un guitarrón, precisamente así se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque pues con eso te va a dar mayor sonoridad. Y así, efectivamente, nosotros ya no concebimos la música como tal, es decir, hace 2 siglos, cuando no había electricidad y todo se hacía a través pues sí, de la música viva, era pues sin nada, sin ninguna clase de artículo eléctrico para dar. Si acaso habría que alguna, como les digo, alguna forma de un trasfondo que pudiera ser una forma de trompeta, pues, para que se maximara, pero solamente como esta cuestión de diseño de materiales, ¿no? Nada eléctrico. Si acaso yo lo que más recuerdo es el pueblo de mi papá, que cuando yo era niño no había electricidad. Entonces todas las fiestas y los bailes se hacían con música viva y tocando sin ninguna clase
de electricidad, se ponían velas y así se hacía el baile. Es lo más cercano a la concepción de la interpretación de la música completamente acústica, ¿no? Pero ahora sí, cuando me dicen, cuando por ejemplo propusimos el programa, inmediatamente me vino a la mente estos conciertos que son MTV y estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son parte de nuestra generación y fueron una aportación, digamos, ¿cómo sería? Como una variante del ingenio de algún productor, como en posterior fueron los conciertos de grupos de música popular o rock o eso, acompañados de una sinfónica, así me lo imagino, ¿no? Entonces, creo que sí, diferenciar dos cosas. Una cuestión es lo que ya que es el desarrollo de la música como tal en la cuestión acústica, que también daría como para hacer un programa específico del tema como tal, ¿no? Como la acústica. Y eso, como les digo, la forma en cómo el ser humano ha encontrado hacer la manifestación del arte al mayor número de gente, los espacios más grandes, utilizando, sería propiamente, pues sí, el ingenio y la visión del ser humano sobre cómo lo son en los materiales. Yo creo que en el programa de la guitarra eléctrica pasaba eso, que llegó un momento en donde pues había que inventar algo como para que la guitarra se escuchara y entonces ya utilizabas una sola guitarra en un acompañamiento de 6 o 20 violines en una orquesta sinfónica, por ejemplo, para que maximicen todo ese sonido, porque un solo violín de manera, o sea, sola, sin micrófono, pues no se escucharía, ¿no? Entonces, diferenciar eso y pues bueno, hablar un tanto, pues yo creo que de estos ciertos acústicos que nos cuestan un poco digamos que de forma de verlos como raros, pues. ¿Por qué? Porque nos tocó una época ya eléctrica y electrónica, ¿no? Sí, como que si la música acústica fuera sui generis, ¿no? Que realmente es Exacto. como nace, ¿no? Inclusive muchas composiciones nacen así, ¿no? Nacen de un instrumento totalmente acústico. Hoy en día también ya la tecnología hemos hablado de otras cosas como la música electrónica, ¿no? Todos los elementos, no necesariamente los DJs, pero eh, pues grupos y que van metiendo como aditamentos electrónicos en las composiciones que hacen y en la edición pues también se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Hoy en día. Que inclusive me quedé pensando también, no sé, ¿no? O sea, es imposible, creo yo, o sea, no me lo imagino que un DJ Tiesto haga un concierto acústico, por ejemplo, ¿no? Ahí sí sería bastante complejo porque cómo le hace, ¿no? Pero ¿Sabes dónde? ¿Sabes? Hay un video que creo que ya lo comentaste tú alguna ocasión, Kawa, de un individuo que es un artista callejero, me parece que es en Estados Unidos, en donde a través de conexiones de PVC, de tubos de PVC, hacía las funciones de atrapar el aire en ellos mismos, y entonces con eso hacía música electrónica, porque se escuchaban las notas musicales a través de la utilización de estos instrumentos que jugaban por los diámetros, que jugaban con la compresión del aire. Y entonces él, con creo que eran unas chanclas, ¿no? Donde le pegaba en la parte superior de los tubos de PVC y se escuchaba, te juro, Vic, ¿no lo has visto? Si no no lo lo he has visto. visto, búscalo y verás que se escuchaba tal cual una nota electrónica de algún DJ. Entonces, te digo, sí es una cosa que pareciera que nosotros no, como vuelvo a repetir, como ya no nos tocó la era, pues ya llevamos de 2 siglos de la utilización de la energía eléctrica y todas sus derivaciones electrónicas, se nos olvida esta cuestión
Yo, por ejemplo, en el instrumento que ejecuto, no tiene nada que ver mi batería acústica con la batería eléctrica. Sí hay una disposición incluso hasta de la batería eléctrica, la puedo ensamblar y me la llevo en un maletín sin ningún problema. Pero obviamente si no tengo electricidad, pues no puedo hacer nada. Pero incluso hasta en eso, la batería me ayuda para afinarla y hacerme un poco más virtuoso, cosa que también es una trampa en cuanto a, y eso también forma parte de cuando ya veamos lo de los conciertos, forma parte en que efectivamente, ¿sí me escuchó? Sí, Ah, ok, forma parte en que efectivamente te desenmascara, ha desenmascarado un concierto acústico de estos ya de los que conocemos como tal, a las bandas que sí hay que tener un cierto grado de virtuosidad para poder interpretar un instrumento más allá de toda la ayuda que le da la tecnología. Y como les digo, yo si me pongo a tocar una batería eléctrica, me oigo mejor, pues, pero no porque lo sea, sino porque hay muchas trampas en ello, ¿no? claro, sí. No he visto ese video que comentan, pero ahora que me puse a reflexionar, probablemente sí podríamos hacer un concierto acústico de lo que de los sonidos que se interpretan con la música electrónica, porque también lo he visto con vocales, ¿no? O sea, que hay gente que se Ajá. pone a cantar ese tipo de sonidos, o recuerdo mucho uno de los sketches que hizo Franco Escamilla, en donde justo trataba acerca de la música que a él le gustaba y la que no coincidía tanto, y hacía esta interpretación de la música electrónica de los noventas, creo, cuando estaban en una disco, ¿no? Y lo ponía a hacer con sus vocales. Entonces, si lo vemos así muy fríamente, realmente podría ser una forma acústica de hacer los sonidos que consigues mediante instrumentos electrónicos. Sin embargo, no creo que Tiesto se ponga a hacer con la boca lo que hace con sus con sus No, instrumentos, ¿no? El famoso beatbox, ese. Exactamente, el Big Box, no, exactamente. Pero sí estaría interesante, ¿no? Que un artista de música electrónica haga un acústico. Imagínate cómo sería. Sí marcaría Sí, su historia, ¿no? Musicalmente. claro. Sí sería interesante. Y también mencionar parte de lo que decía Pacheco hace rato, de que pues sí, él como arquitecto, pues entiende un poquito esto de que no solamente los instrumentos sirven para eso, ¿no? Amplificar acústicamente, sino los espacios, ¿no? Ya mencionaba también de que no es lo mismo un concierto acústico digamos, al aire libre, a un lugar especial, ¿no? Que se presta más para ello, por ejemplo, en alguna iglesia que ahí, por ejemplo, la acústica se presta un poquito más para eso, ¿no? Rebota más por la forma en cómo está construida. De hecho, yo una vez fui a ver a un pianista, creo que era inglés, me parece, a a una iglesia y se escuchaba muy padre y estaba muy, muy alejado, ¿no? Y fue muy interesante escucharlo y sí, sí, amplifica el sonido, ¿no? Y hay lugares especiales, ¿no? Como teatros, auditorios. Descubrí que más bien hay una sala de conciertos tecnológica, ¿no? En Hamburgo, en Alemania, donde me impresionó porque sí está diseñada específicamente para esos ambientes musicales, ¿no? Donde contrataron a un ingeniero acústico para crear como tal un mapa que dentro de esta sala pudiera tener como que la resonancia adecuada para que en vez de que botara a lo sonso o a lo bruto el sonido, fuera específicamente muy, muy, cómo se dice? Muy bien cuadrado, ¿no? El sonido. Entonces, él creó esa ingeniería, ¿no? Utilizó un software para crear el código que sea especial para poder crear específicamente lo que son paneles acústicos, ¿no? Y que cada uno, no sé cuánto pesaba, pero en total, quién sé cuántas toneladas generaron de paneles acústicos, ¿no? Alrededor creo que eran de 10,000 paneles acústicos, ¿no? Y
y que cada panel tiene como 1 millón de células acústicas, que es como si fuera, no sé, eh, han visto los corales, que a lo mejor tienen como que una estructura así porosa, pues algo así, a eso se refiere con esas células acústicas, ¿no? Pero todo a través de un software, entonces estaba diseñado para que rebotara de una manera adecuada, no como por ejemplo aquí conocemos a un lugar de conciertos que es el Palacio de los Rebotes, le dicen, porque rebota el sonido y pues no, realmente no tiene una muy buena acústica, ¿no? Me acuerdo que una vez fuimos a ver a un grupo, no recuerdo si fue Megadeth o System of a Down, algo así. Y estuvimos hasta arriba, ¿no? Y no se Sí, escuchaba nada, no se le entendía nada al grupo. Y nosotros sí. así, pues sí, fuimos a verlos, Y de, pero y de- y de no por se sí, entendía nada. este, nomás escuchaba, igual, pues ahí peor. Sí, entonces, pero sí, este lugar es muy reconocido y es muy famoso, es de los más tecnológicos, ¿no? Y sí me impresionó cómo lo hicieron con esta tecnología. Y es de los más visitados y reconocidos en el mundo. Es especial para esto, ¿no? Pero igual desde antes, pues no, o sea, no contábamos con esa tecnología, sin embargo, este tipo de espacios sí se utilizaban para eso, ¿no? Ya mencionaba ahí, por ejemplo, las tabernas, ¿no? Donde a lo mejor iban a tomar alguna bebida y se presentaba el grupo y era por un espacio pues, relativamente mediano, ¿no? No es como mencionamos ahorita de que a lo mejor un concierto ya más masivo, ¿no? Porque ya requieres precisamente la amplificación artificial, ¿no? Para llegar a más audiencia, aunque precisamente a lo mejor los instrumentos sean acústicos, ¿no? Y es donde ahí ya viene lo de los famosos unplug, ¿no? Donde prácticamente es donde se popularizó, porque también recalcar que desde mucho antes ya se hacían los conciertos acústicos y que no precisamente solamente en esta franquicia de televisiva, ¿no? Son los unplugs. Hay muchos artistas, me puse a investigar un poquito, y yo creo que me atrevería a decir que casi todos han hecho conciertos acústicos, ¿no? Y no precisamente de esta franquicia, pero dentro de MTV se popularizó mucho los que son los conciertos acústicos, ¿no? Y ahorita vamos a ir mencionando un poquito más de eso. Sí que es un tema interesante eso de los lugares, porque ciertamente creo que, mm, pues, para hacer un concierto acústico creo que el lugar tiene que ver mucho, ¿no? Cómo lo acondicionan para que tenga esa acústica justamente de los instrumentos que se van a tocar. Pero indistintamente de los conciertos acústicos, creo que lo que les mencionaba del buen tema para hablar es los lugares en México donde se hacen los conciertos. La mayoría de ellos no están diseñados para eso. O sea, realmente, si acaso buscan espacios como abiertos para hacer un masivo y quizá con eso ya se deslindan de si rebota el sonido y esas cosas, pero este lugar del Palacio de los Deportes y algunos otros realmente no están diseñados para hacer conciertos. Entonces está interesante cómo en México y la industria musical pues busca lugares también como para más condiciones de que haya mucha gente, ¿no? Y que logren meter a bastante gente y que tengan la logística para manejar esos grupos de gente, más allá de que si realmente tenga la acústica para un concierto, creo yo, ¿no? Entonces, como que han estado improvisando, diría yo, ¿no? Ya hay otros recintos que están dedicados a ello, pero tienen otros issues como dónde está localizado y cosas así, ¿no? Pero luego hablaremos de esa parte también. Y justo creo que una de las características de cuando se pusieron ahora de moda esto que le llamaron los unplug era el lugar, ¿no? Creo que el lugar, no sé si todos, pero la mayoría es en lugares pequeños, con poca gente y acondicionado de una manera que se escuchara adecuadamente a lo que necesitaban, ¿no? Que también se me hace curioso, yo fui a ver lo que intentaron hacer como un blog de Julieta Venegas, lo que sacó como disco y videos del Unplug, y también lo fueron haciendo gira, ¿no? En lugares más pequeños también. Y creo que así ahí hicieron algunos otros como recuerdo a Zoé, por ejemplo, a Molotov y algunos otros grupos que intentaron
como con pretexto de sacar este concierto, también generarse una mini gira, ¿no? Con estos mismos conceptos que no fui a algún otro, pero quizá es complicado replicar, ¿no? A un lugar donde grabaste con las condiciones mucho más, pues controladas, ¿no? Que en un recinto que como como he comentado, pues a veces no son los ideales para presentarse de esa manera, ¿no? Sí, creo que uno de los puntos que le duelen mucho en la actualidad a los conciertos, efectivamente son los lugares, porque como decía Cagua, todo espacio está diseñado para tal función. Por ejemplo, una iglesia tiene esas dos funciones, que amplifica mucho lo que sería un coro, ¿no? Lo amplifica por las condiciones en sí, pero también tiene la función de que eh, tú llegas a una iglesia y cuando hablas en la iglesia tienes que hablar así, despacito, ¿no? Porque si hablas fuerte, se maximiza la voz y psicológicamente, ¿qué pasa? Es que también, pues, ¿cómo vas? O sea, tienes que bajar la voz y hablar así porque, pues, allá está el Altísimo, ¿no? El Dios. Entonces tienes que hacerlo más, así, o sea, no puedes ni siquiera enfrentarte a él, ni siquiera con una voz, digamos que retumbe, ¿no? Entonces te achica, pues, ¿no? La magnificencia de ese Dios te achica hasta para poder tener que hablar así poquito, ¿no? Entonces, te digo, tiene y eso le hace mucho, le duele mucho a los que interpretan o el concepto de interpretar música acústica en un concierto acústico de grupos que tienen, o sea, que la canción o la música o el propio grupo están basados en el desarrollo de instrumentos electrónicos. Entonces, el espacio, sí, efectivamente, y la otra son los arreglos. Creo que ahí es en donde hay una gran, o sea, sí, no es fácil, pues, o sea, no es fácil hacer un concierto acústico. ¿Por qué? Porque los arreglos adecuados, el espacio tiene que ser adecuado, es más, todo, y ahí la interpretación del músico propio también tiene que ser con un instrumento diferente al que está desarrollando, y entonces sí le cuesta mucho trabajo. Pero ¿por qué? Y hay ocasiones en donde a mí no me gusta, si de por sí Molotov en vivo no me gusta con instrumentos electrónicos, la verdad es que acústicamente tampoco no me parece en absoluto, absolutamente con nada de la energía que manifiesta en sus grabaciones de discos de estudio, ¿no? Entonces, creo que eso, en cambio, tú escuchas el mariachi, tú escuchas música tradicional, tú escuchas cualquier género que digamos que tiene interpretación de instrumentos originalmente acústicos, esos no necesitan arreglo, es decir, es más, en la calle se oyen muy bien. La bronca es nada más, creo, en esta percepción que tenemos de la música que está desarrollada de manera naciente, primigenia, con instrumentos electrónicos. Ahí es en donde creo que, por eso les decía, creo que eso, que algunos lo lograron muy bien, entonces atrapó, ¿no? Atrapó a esta generación que empezó a decir, oye, esos conciertos unplugged, desenchufados, estaban muy chidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, de principio porque sí eran músicos virtuosos, sí eran lugares pequeñitos, con poca gente, ¿no? Porque no era la ganancia de la aportación de la taquilla la que iba a pagar el desarrollo de ese concierto, sino la difusión a través del canal y la apropiación de los derechos del canal y todo eso. Pero si tú le dices a un grupo que haga un concierto, un grupo que desarrolla su música de manera natural con instrumentos electrónicos, que haga un concierto acústico, va a tener esas dos cosas. Primero, si son capaces. Segundo, que el lugar sea un lugar pequeño. ¿Por qué? Y entonces, pues, ¿cuánto va a ganar? O sea, ¿cuánto le van a pagar? Tiene que cobrar muy poco, ¿no? Por generar ese concierto, porque, pues, ¿cómo lo ven?
Y en segunda, pues pues qué arreglos le va a poner a su rola, porque no sé, yo me imagino una música con tanta potencia, volverlo, yo no me imagino, por ejemplo, a System of a Down haciendo un acústico, o sea, ¿cómo sería? ¿Cómo le das esa potencia que te erice el cuerpo? ¿No? Ahí sí. Yo creo que sí no es para todos, ¿sabes? O sea, yo recuerdo ahora que mencionas esto, Pacheco, de esa potencia, de pues la interpretación inclusive en un concierto acústico debe ser distinta. Y yo recuerdo el que hicieron, creo que fue por ahí del 90 y algo, 95, 96, regresaron a Kiss haciendo un acústico después de tiempo que no habían tocado. Y aparte de que los regresaron en un acústico, porque son unos showmans, o sea, ¿cómo Sí, pones claro, aquí claro. sentados con Sí, guitarras acústicas? Y además en ese concierto no salieron con sus vestimentas de Kiss como tal, es decir, no tenían las caras pintadas, entonces tú escuchabas y pues, pareciera que no era Kiss, aunque eran ellos y tenían sus interpretaciones acústicas, y se pierde toda la magia, ¿no? Al contrario de algunos otros que en lo personal considero que inclusive han hecho hasta canciones en versión acústica que suenan mejor que la versión original que habían hecho, ¿no? Pero sí, insisto, así no es para todos, ¿no? Quizá no todos tienen ese feeling de poder interpretar inclusive sus mismas canciones en estas nuevas versiones, ¿no? Yo sí creo que sí es posible que casi cualquier grupo pueda hacer música de este tipo, ¿no? Tipo unplug, pero eso no quiere decir que realmente el trabajo que hagan signifique que sea realmente bueno, ¿no? Y ya mencionaba ahí Pacheco Molotov, ¿no? Pues que realmente a mí en lo personal pues tampoco me agradó mucho ese concierto, ¿no? Y pues sí son músicos buenos, su música es muy buena, pero no sé, o sea, siento que tiene demasiados detalles que no le favorecen al pasarlos ya al unplug. Y tocar otra cosa es que, por ejemplo, mencionaban de que a lo mejor no es para todos en los dos aspectos, ¿no? Ni tanto para el artista como para el consumidor. Eh, Como he dicho hace rato, sí he buscado un poquito más de casi cualquier artista de muchos géneros y la mayoría sí ha hecho versiones acústicas y les sale bien, ¿no? Pero una de las características del ambiente de estos unplug, porque no nada más es el hecho de utilizar instrumentos acústicos, sino como que generar como tal un ambiente y va de las características de lo que es un unplug, ¿no? Que por ejemplo tiene que generarse como una intimidad, ¿no? Entre el oyente y el artista, ¿no? Por eso de ahí fue la idea de que Kiss se quitara el maquillaje, ¿no? Y fuera más natural, fuera bueno, sí, muy por fuera de la excentricidad que tenían, ¿no? Entonces, ese era, más bien es como que ese es el sentido parte de los unplugged, que tenga como que más cercanía con la gente, más calidez, porque hasta incluso por eso va no solamente los arreglos musicales, sino el arreglo dentro del escenario, ¿no? Parte un poquito diferente o independiente de la acústica, también es como que el ambiente, ¿no? No sé si se han percatado de eso, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, como este concierto de Kiss, ¿no? Que ellos son sin maquillaje o ropa normal. Sí, a lo mejor atrás el letrero y por ahí parte de sus vestuarios y X, pero eran como que más ellos, ¿no? Más, más fuera de todo ello, ¿no? De lo que los caracteriza. O por ejemplo, Nirvana, ¿no? Que a lo mejor era un ambiente como muy como de un velorio y ese también es como que otra historia, ¿no? De muy ahí interesante de eso, pero muchos artistas quisieron reflejar como que ese ambiente, ¿no? Muy cercano y una cierta temática. Recuerdo por ahí que hay artistas que utilizan algunas otras herramientas o cositas que hasta incluso lo utilizan como parte, como si fuera de un instrumento, ¿no? Como por ejemplo una jaula.
¿no? Que está ahí colgada y a lo mejor puede que sea el adorno, pero sí de repente le llegan a pegar y provoca algún sonido y cosas así, ¿no? Como que también es parte de estas características de lo que debe de ser un unplug, como que ese ambiente muy cercano y más simplón, ¿no? Muy por fuera de lo que cada artista haga, ¿no? Y independientemente si es rock o lo que tú quieras, como que es parte de ese ambiente, ¿no? Esa intimidad, la calidez y esa cercanía, ¿no? Con el público. Fíjate que ahorita que comentas eso, Cagua, de que algunos grupos suenan mucho mejor en un desenchufado que en su original versión. Me recuerda a Café Tacuba. Hay un baterista que se llama Chiquis, no me acuerdo, el Chiquis, no me acuerdo cómo se llama ese baterista, pero es uno de los mejores bateristas en México. Que ese fue el baterista que les comentaba cuando lo de la música de DJs, me parece que estábamos hablando acerca de que Café Tacuba trabajaba con bases rítmicas electrónicas y que una vez se les madrearon las bases rítmicas y estaba ese baterista y le pidieron que les hiciera el paro porque no tenían, les había madreado la cuestión electrónica y empezaron a tocar con batería y se escuchaba muy chido. Y en el upload que traen, el muy famoso, ese me encanta porque sus versiones se escucharon mucho. Bueno, a mí varias de esas canciones, de las canciones de Café Tacuba en ese upload, se escucharon mucho mejor. Bueno, a mí me gustan mucho más. Y era batería directa, porque no eran las bases rítmicas que tenían en sus conciertos. Y bueno, a partir de ahí empezaron a hacer ya en todos sus conciertos normales, empezaron a hacer uso de la batería ya en directo. Pero sí, a mí, bueno, uno de los artistas, cuando comentaste que se escuchan mejor, creo que uno de ellos es en varias rolas, Café Tacuba. No sé si ustedes, algún otro. No sé si quieran que como que empecemos a mencionar algunos, ¿no? De los que han puesto en lo personal. No sé si suenen mejor o no, pero yo recuerdo muy bien a tres, ¿no? Que a mí como que me gustaron. En las versiones que hicieron. Uno es justo Nirvana. Creo que le dio un sentido distinto, ¿no? A la música grunge que tocaban. Ese concierto creo que fue uno de los que me gustó cómo hacen sus versiones. Otro es Pearl Jam. Creo que también las versiones que hizo Pearl Jam de sus canciones, que es otro grupo de grunge, también me gustó cómo las hicieron los arreglos y demás. Y pondría uno más, porque hay un chorro, ¿eh? O sea, artistas súper reconocidos. Ya mencionamos a Kiss, por supuesto que está Paul McCartney, por ejemplo, Alice in Chains, Oasis, sí, un chorro, pero quizás se burlen de lo que voy a decir, pero uno de los que me gustó fue el de Shakira. Creo que Shakira, evolucionó en su música a partir de ese unplug, o para mí creo que también demostró de que en ese momento era un artista con calidad, ¿no? Tanto en la interpretación como también ella es una autora. Después ya dio la vuelta y se metió en la industria musical e hizo otras cosas, pero creo que ese concierto de Unplugged es bastante bueno en lo personal. No sé cuál diga ahí el Cagua. Fíjense que yo no he visto así como que muchos y me puse a investigar más o menos todo esto de esta franquicia y sí son bastantes conciertos, ¿eh? De ahí, por ejemplo, no sé cuántos sean, pero ahí en Wikipedia aparece la lista, ¿no? De todos los artistas que han hecho un unplug directamente de MTV, ¿no? Ujú. Y pues hay varios, desde artistas de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, obvio Estados Unidos, Reino Unido, y dentro de los Recientemente latinos, hasta los BTS, creo, ¿no? de Creo que los es de los BTS, últimos. es el más reciente, es el más reciente, de hecho. Por ejemplo, aquí en México, que es como que el país, del lado latinoamericano,
que ha tenido más artistas presentes en esta franquicia, ¿no? Por lo que veo. Los Por Tigres del ejemplo, Norte. está Pepe Aguilar, Café Tacuba, Caifanes, Camila, Emanuel, Fobia, Kinky, Maldita Vecindad, Maná, Molotov, Panda, Santa Sabina, Anda. Los Tigres del Norte, El Tri, Julieta Venegas y Zoé, dentro de los, al menos mexicanos, ¿no? A mí me gusta mucho el de Zoé y he visto algunos videos de gente que es más experta en música realmente y han criticado mucho este concierto y lo critican por el lado bueno, ¿no? De que realmente el trabajo que han hecho tanto por el lado del artista como la producción musical del Unplugged está muy bien hecho, ¿no? Que hasta incluso les sorprende cómo realmente le hicieron para generar un sonido como el que produjeron en ese unplug, ¿no? Y a mí me tocó la suerte de presenciar ese concierto, no directamente del MTV, pero sí ellos tocaron esas versiones del unplug en un Vive Latino, ¿no? Entonces, fíjense, fue diferente porque dentro de esos foros pues, son chiquititos y para cierta cantidad de gente, ¿no? Y lo presentaron, creo que celebraron, no sé si 10 años o algo así de esa presentación y la presentaron ahí en el Vive Latino, ¿no? Pues es más grande, ¿no? Y fue precisamente acústico y me tocó poder presenciar ese concierto. Y obviamente pues, sí se escucha muy diferente, ¿no? O sea, la música pues sí es más de ese estilo acústico, pero escucharlo de una manera masiva, siento que no encajaba muy bien, ¿no? Como que sentía que algo le hacía falta, como que me sentía demasiado, demasiado lejano al ambiente, pues, ¿no? Entonces, pero pues al final de cuentas sí pude ver ese concierto pues estuvo interesante y es de los pocos que he visto y quisiera tocar como que algunos puntos interesantes del Unplugged como tal, ¿no? Que ya hemos mencionado que gracias a esta serie de videos que sacó en TV, pues se popularizó, ¿no? Este tipo de conciertos, los Unplugs, que surgieron en los noventas y que parte de la idea de estos conciertos vino desde una presentación de unos premios de MTV por medio de estos artistas de Bon Jovi y Richie Sambora, ¿no? El guitarrista, en donde ellos se presentaron y lo único que sacaron fue guitarras electroacústicas como tal, que es parte de lo que mencionamos de que pues no solamente es ya lo acústico, sino combinación con lo acústico y lo eléctrico, ¿no? Y solamente salieron ellos dos y que supuestamente parte de ahí surge como que la idea de generar ya estos programas, ¿no? Y eh, y por ahí se le acredita a Elvis Presley como supuestamente el primer unplug como tal, ¿no? Aunque ya hemos hablado de que realmente pues, los conciertos acústicos pues se han hecho desde Claro. un principio, ¿no? En los primeros pues ya había mencionado ahí Paul McCartney y Eric Clapton, que fueron de los primeros unplug. Y según la crítica, los mejores grupos o artistas de los unplug es Nirvana, que se hizo muy popular eso porque es conspiración, ¿no? El tema de que ahí dentro del escenario quiso Kurt Cobain hacer como que el ambiente muy de un funeral y que poco tiempo después él muere, ¿no? Se quita la vida. Entonces, como que era conspiración de que ya estaba preparando su muerte, ¿no? Se estaba despidiendo. Y pues está Nirvana, Alice in Chains y un grupo de metal progresivo que se llama Queensrÿche, algo así se pronuncia, que supuestamente dentro de la crítica de lo poco que vi es como que de los mejores, aunque ya mencioné, al menos a mí el que me gustó fue de los pocos que he visto, pues es Sí. Zoé y el de Café Tacuba, de hecho también. Esos dos son de los pocos que he visto y que realmente me han gustado. Ahí el Pacheco, además del Cafeta, qué otro te gustó? Bueno, no propiamente de MTV. De MTV pues están el internet y sí hay muy buenos. Los de Tigres del Norte, como pues, al final sus interpretaciones son música regional a través de instrumentos que se pueden, pues, la guitarra como cualquier
norteño, entonces se oye muy bien, pues es muy natural, muy normal y también como ahí funciona lo que decía Agua, ¿no? Lo del ambiente, es un ambiente más íntimo, ¿no? Yo también estaba pensando en que uno fuera de ese es uno que hace la botellita de Jerez, que precisamente se llama Desenchufado, se llama el disco. Es un concierto que hicieron en Plaza Loreto, ahí en la planta de luz, un lugar que hoy ya no existe. Pero se escucha mejor porque en las versiones normales pues, son tres músicos, ¿no? Son tres músicos y para la realización del desenchufado invitan más músicos, que es lo que pasa por ejemplo, con Café Tacuba, invitaron a más músicos, no solamente son ellos cuatro. Entonces, eso enriquece los arreglos y ese concierto de desenchufado de la botellita se oye extraordinario porque prácticamente combinan los sonidos del folclore regional, como los sones y estas cuestiones, a lo que es el guacarrock, ¿no? Que de por sí existía en las notas con los instrumentos eléctricos, pues ahora ya apoyados en los instrumentos acústicos, se oye muy chingón. Y aparte son bien cotorros y modificaron la letra y hicieron arreglos muy chidos. Creo que de todos, fuera de los MTV, de los populares creo que y eso pasó, y eso obedece a esto que decíamos. No solamente en los 90 se puso este género por la televisora completamente de moda. Y después de ahí, creo que todos los artistas tienen un espectáculo unplugged, aunque no sea televisado, pero existen documentos como ese de La Botellita y se oye muy bien. Creo que de todos, ese me pareció como el que me gusta más como desenchufado tal. Independientemente, pues, que Nirvana también creo que esa magia mística que ahora incluso después de la muerte se siente más, ¿no? Ese ambiente, creo que también son los que sí este, me gustaron mucho. Sí, y ahora que hablan justo del ambiente que se genera, justo la idea era como sacar de estos conciertos masivos y hacerlo más íntimo y demás. Hoy en día ya estamos hablando que este tipo de conciertos se empezaron a dar de los años 90 para acá. Entonces, hoy también ya se ha modificado la forma de escuchar música. En lo personal, pues siempre sí asistía masivos a conciertos con mucha gente y demás. Pero también ya me ha gustado disfrutar la música desde otros puntos, ¿no? Y aplaudo el hecho de que hagan eventos de este tipo distintos a un masivo, ¿no? Ahora con la cuestión de que ya tenemos YouTube, tenemos plataformas de música además, no hace mucho, por ahí del 2008, 2009, salieron unos conciertos de los productores de NPR Music, que estos conciertos los llamaron Tiny Desk Concerts, algo así, que también es un concepto bien distinto. Esto ya no, creo que en algunos sí hay gente, pero no sale un público como tal en estos videos. Pero la idea surge a raíz de que quieren escuchar al músico eh, en un ambiente todavía más íntimo que un acústico que logró hacer el Unplugged de MTV. Y esto es tener un artista, inclusive hablamos, hace rato mencionaba lo de Kiss, ¿no? Y también completó por ahí Kawa que querían hacerlo con quitando pues esa máscara que tenían como showmans y verlo más como la persona, ¿no? Entonces creo que estos conciertos logran hacer un poco esa parte porque la mayoría son en espacios todavía más reducidos, o sea, es en un cuarto muy pequeño y se ponen a tocar también la mayoría en cuestiones acústicas, no todo lo hacen acústico, pero la mayoría sí, y adicional a eso, no tienen como la oportunidad de ser como
ese escenario gigante, ¿no? Donde se pueden desplayar, caminar, bailar y ir de un lado para otro y simplemente un espacio como estuvieran en un ensayo prácticamente. Entonces creo que ese concepto también a mí me ha gustado bastante también el poder apreciar eso. Me encantaría, por supuesto, estar presente ahí, ¿no? Pero la idea ahorita es más como grabarlos y los suben, ¿no? A las redes. Pero está padrísimo y aparte en estos últimos años por esta cuestión de la pandemia también surgió el concepto de esto mismo, pero al evitar esta parte de los contagios, en lugar de llevarlos a los artistas, ellos grababan inclusive hasta en sus propias locaciones o en sus casas, ¿no? Que le llamaron el Tiny Desk Concert Home. Entonces, también eso estaba muy padre porque llegaron a ver conceptos, si no mal recuerdo, desde, no sé, esta Mon Laferte que se metió quién sabe a qué, como iglesia o no sé qué era, hasta Miley Cyrus que lo hizo en su cuarto, creo, o algo así. O sea, está padre ese concepto, a mí me gustó también porque es un poco similar a esto que trataban de hacer con los unplugs, pero desde otro sentido, creo yo, ¿no? O no sé si ustedes cuéntenos, ¿no? Si han visto esos conciertos y qué les parece también. Yo Sí, sí he sí pasa. visto, bueno, Pacheco. No, yo iba a decir que sí pasa, pero ¿sabes qué? Es una cuestión, esas presentaciones son una cuestión de iniciativa del propio músico, en el sentido de querer hacerlo por él mismo. Porque si lo haces a través del empresario, no está chido, porque el empresario te dice, aviéntate un acústico en este lugar pequeño, pero te voy a pagar esto. ¿Por qué? Porque pues no hay entradas, o sea, ¿qué hago, no? Y entonces el músico, pues cómo, o sea, prepara el arreglo, prepara todo y no da. ¿Por qué? Porque pues es bien poquita gente lo que va a disfrutar. Entonces, sí, efectivamente existen, los he visto. Me parece uno de Jaime López, por ejemplo, muy chingón. Bueno, aparte Jaime no es el artista de las grandes masas, pero bueno, sí tiene un reconocimiento y él no hay bronca, pues no cobra, él quiere como un reto para él mismo. Vamos a hacer esto y lo hacemos bien íntimo, lo hacemos de la banda y con la chela y está a toda madre, ¿no? Pero te digo, es iniciativa propia del músico, porque si fuera como dices, Vic, de que quisieras ver a un grupo importante o que un productor o un empresario lo haga, no da, pues, porque, pues, o sea, ¿de dónde obtiene el ingreso para pagar de las entradas y de publicidades y de otras cosas y en un espacio pequeño? Pues no le va a dar, ¿no? Como pedido acerca de, más como industria de negocio, pues de empresarios, creo que es más bien de iniciativa propia del músico, pues, que diga, no hay bronca, yo supongo como una bohemia que hacía esta Tania Libertad, ¿no? Que el día llegaba a Veracruz porque se iba a presentar el sábado en la noche y en el teatro más caro de la ciudad con entradas de 300 pesos, 400 pesos. Y la noche anterior se iba de copas con sus amigos y cantaba 4 o 5 horas en la bohemia. A eso me refiero, pues. Y con músicos ahí en el bar, en el café, y cantando como, ¿por qué? Porque es una cuestión de gusto propio. Y solamente así, Vic, porque efectivamente ver un gran músico en la intimidad, bueno, a reserva, creo que fue un músico como que fueron a ver la prima Patti con Navi, que estuvieron como en un barcito de este señor El Madero, no me Pepe acuerdo Panda, del Panda, del Pepe José Panda. Madero. Entonces, qué chido, ¿no? Pero todavía no lo conocían, se estaba dando, bueno, no era tan relativamente famoso, pues, y podías tenerlo ahí enfrente. Y fíjate, tú como fan, como son ellas, tener a tu artista favorita así como que si estuviera tocando nada más para ti, eso sí está muy chingón. Y eso también a mí me gustaría mucho. Yo lo tuve, Molotov en música de estudio me encanta, con sus rolas muy chidas. Y estuve con esos güeyes a través de su amigo que era
patrón mío en aquel tiempo, pues pude estar con ellos conviviendo, en su desmadre. Igual también después de tocar en el escenario, ya se iban y alguien se quedó con una rola y no manches, y se la echó ahí a capela así, más bien con su guitarra y dije, pues qué chingón, y estabas ahí en el backstage, ¿no? Con esos güeyes, y se vuelve como un sueño hecho realidad, cabrón. Al menos yo en ese aspecto con esos güeyes sí lo viví, y estaría muy chido por eso, por eso incluso estar en el ambiente de la música, a lo mejor como músico, pues dices, no me subo al escenario a tocar con ellos, pero ya el solo hecho de tener el contacto directo, más allá de que estar con alguien que te gusta, pues es muy, muy padre, y obviamente si están interpretando, pues que a todo dar, ¿no? Sí, a mí sí me ha tocado igual conocer y ver ese tipo de artistas que, como dices, Pacheco, ya ni siquiera es por el lado de decir, pues voy a tocar una versión acústica, ¿no? De mis canciones, sino es más por el hecho de que pues sí necesitan presentarse y sacar este dinero, ¿no? Y pues siento que les va mejor el cantante, ¿no? Del grupo o el mero artista, que por ejemplo, si a lo mejor pertenece a un grupo y dijeras, pues se va a presentar el baterista solito, ¿no? O el guitarrista o qué sé yo, ¿no? No va a tener como que ese boom si se presentara solo, a solo que mencione, pues vengo de tal grupo o qué sé yo, a que se presente específicamente el vocalista de tal grupo, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, me imagino a Enrique Bunbury, ¿no? Que, por ejemplo, él sí puede presentarse así solito, nada más él, ¿no? Porque de cierta manera se hizo conocido, ¿no? Pero no, sería muy diferente a que si se presentara el guitarrista de su grupo, ¿no? Del grupo en el que estaba, ¿no? De los Héroes del Silencio, qué sé yo. Entonces, sí lo hacen con una intención más de querer como que salir adelante. Y he visto mucho ese tipo de artistas, ¿no? Donde solamente son ellos y su propia guitarra, ¿no? Mencionaban por ahí hasta a Mon Laferte, que por ejemplo ella se inició, ¿no? Tocando, bueno, cuando vino aquí a Ciudad de México, así tocó en los parques y solamente ella, ¿no? Y poco a poco pues fue juntando más músicos y todo eso hasta hoy en día que ya es un poquito más conocida, ¿no? Y de hecho todavía se hacen conciertos, este, de ese tipo, en donde igual como mencionó, se presenta el vocalista, ¿no? Principal de tal grupo, que hasta han hecho giras, ¿no? Se reúnen entre ellos para hacer giras, como por ejemplo, por ahí vi que se iba a presentar, por aquí cerca, este, los vocalistas de varios grupos, como por ejemplo, un grupo que se llama Comisario Pantera. El vocalista se iba a presentar junto con otros músicos como Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega y Javier Blake de División Minúscula, ¿no? Ellos tres, por ejemplo, en versión acústica, tocando sus éxitos de sus propias bandas, ¿no? Y haciendo gira ellos tres, por ejemplo, ¿no? Y por ahí vi también que hay como un tipo de festival, no sé dónde se iba a hacer aquí en México, pero es precisamente de esa manera una versión acústica. Iba a haber muchos grupos y muchos artistas así reconocidos, al menos aquí en México, pero que se iban a presentar de una manera acústica, todos. O sea, la temática del festival, es un festival, era que todos se presentaran de manera acústica. Yo no lo había visto de esa manera, que bueno, que existiera un festival así como tal, ¿no? A lo mejor sí un concierto, qué sé yo, pero un festival donde se presentaron muchos grupos de esa manera, no lo había visto, ¿no? Pero sí prácticamente se presentan de esa manera, con su guitarra y todo eso. Algo que a mí, al menos en lo personal, no me gusta yo hacer, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor saben que a lo mejor, bueno, que toco la guitarra o qué sé yo, y me piden eso, ¿no? ¿Tú sabes tocar guitarra? Pues ten y tócate, no sé, la Aviéntate una. cucaracha o qué sé yo, y así como, no sé, a mí no Es, me gusta eso eso. sonó como albur, chavo. Sí, pero bueno, pues a mí no me gusta que en lo personal que Como, me pidan algo así. como el, como el Fabián, el pájaro loco. Sí. Que le gustaba al pájaro loco, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, en lo personal no me gusta que me digan eso, No, es que efectivamente, yo, por ejemplo,
vas y cantan, no sé, va el Cala y lleva su guitarra y canta la del final, este es el final de nuestro amor, llegando a la fiesta, la canta en guitarra, pues no me da, pues, o sea, digo, bueno, será que, pero nada que ver, pues, o sea, no, 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 y eso, pasa con eso, pero como otra vez, como decimos, hay artistas que elaboraron su música de manera acústica desde un inicio, como por ejemplo las rolas hay un grupo que se llama Sur 16, que precisamente tiene un disco que se llama Tren Acústico, y es rolas con la guitarra nada más, y se oye muy bien de inicio. Después le pusieron ya baterías y eso, y extrañas pues sí, esa manera de ser una música en especial acústica, como la de Silvio Rodríguez, por ejemplo. También hay rolas que creo que hizo algunos covers, los Bunker, sobre canciones que son de guitarra nada más, en Silvio. Algunas tienen muy buenos arreglos, se oyen muy bien, por ejemplo, la del Necio, por ejemplo, se oyen muy chidas. Eso sí creo que le da más acompañar a una canción con arreglos que nació en guitarra y después le pusieron batería y los otros instrumentos. Pero al revés, como dices, Cagua, no, tampoco no me da, como que no la siento, no siento la rola, que nació así completamente, con bajo y batería y después la interpreta solamente con guitarra, siento que no me da, tampoco no. Pues ahí está. Entonces los conciertos acústicos tienen como varios conceptos, ¿no? De por qué nacieron. Desde esta parte de quizá escuchar al músico con mayor intimidad, de hacer algo diferente a los masivos y de tener nuevas versiones, ¿no? Quizá de las canciones. Y por ahí ya han nacido, como hemos platicado, algunas otras como intentos, ¿no? De ver a los músicos y a los cantantes desde otra forma, desde otra manera. Y creo que se agradece, yo al menos creo que sí me gusta esa parte, ¿no? De que podamos ver y disfrutar la música desde diferentes puntos. Está padre esa parte. Entonces, creo que vamos cerrando, entonces nada más recordarles nuevamente lo de las redes sociales, ¿no? En todos lados estamos como charlas desafinadas, estamos en YouTube en el programa, nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y también más streamings de podcast, ahí nos podrán ver y síganos también en Facebook como charlas desafinadas aquí, ahí andaremos. Entonces, para cerrar este programa justo me parece que no sé ya hablamos de los favoritos, ¿no? De cuáles son los acústicos. Pues nada más sería como ahora cerrar, ¿no? ¿Qué tranza? ¿Qué piensan entonces ahora de esto de los acústicos ya para cerrar? Yo estoy igual como tú dices, Vic, se agradece, hay extraordinarias, encuentras joyas en la interpretación acústica de versiones, de versiones originarias en instrumentos electrónicos, hay joyas muy chidas, Las Flores, por ejemplo, de Café Tacuba, ¿no? Metiendo ahí a los guapangueros de música en directo, con upload, está muy chido, hay excelente y se agradece, hay versiones que también pues dices, no, la neta no da, le hace falta mucho más energía, pero sin duda se agradece y rescatando todas esas joyas de músicos que nos dan, pues sí, extraordinarias versiones aparte de las originales, ¿no? Y pues sí, como dices, disfrutar toda esa música y bueno, a lo mejor también, como decía, hay otra versión que serían los conciertos sinfónicos, ¿no? De grupos que también se pusieron pues, de moda, digamos, ¿no? A lo mejor también ahí hay cosas que no me dan y eso, pero pues bueno, ante todo sí se agradece a aquellos que trabajaron en los arreglos de joyas que quedan ya
en la historia de la música. Vientos, Cagua. Pues yo opino lo mismo de que pues está muy bien que haya ese tipo de conciertos de música. Es otro tipo de música distinta a lo que normalmente llegamos a escuchar de un artista que ya tiene su estilo predeterminado, ¿no? Y sí, es muy padre porque, como ya hemos dicho, pues sí te acerca más al artista, ¿no? Y más si aún si se presentan independientemente, ¿no? Sí, por ejemplo, me acordé ahí, del fallecido, Pau Danés, ¿no? De Jarabe de Palo, que él una vez se llegó a presentar en el Zócalo, me parece, él solito, con su guitarra, ¿no? Ante un montón de gente. Muy interesante eso también. Y uno que sí me gustaría saber cómo sería el de Jay-Z, que es un rapero que hizo un unplug. ¿Cómo sería realmente un rapero sacar un unplug, ¿no? Una versión acústica, no sé si es a través del beatbox o cómo habrá sido, ¿no? Como que esas versiones me gustaría, bueno, eso ya está hecho, ¿no? Me gustaría ver cómo sería ese, y espero que algún día algún músico de electrónica llegase a hacer un unplug, y también estaría muy padre verlo, ¿no? Y presenciar cómo sería algo así. Y pues nada, pues eso, igual estar agradecido porque existe ese tipo de música y pues escucharla y disfrutarla, ¿no? Que haya más música que problemas. Y pues nada más eso. Perfecto, pues sí, como siempre concluimos en que vivan la música, disfrútenla cualquiera que les agrade y también disfruten estas nuevas versiones que hacen sus artistas favoritos también, ¿no? Eh, pues listo, no nos queda más que despedirnos por ahora, por hoy. Seguiremos con esta segunda temporada, ya casi concluye y vamos a ir evolucionando este programa poco a poco para que sigamos con estas charlas desafinadas. Entonces, cuídense mucho, vean la música y como bien decía Kawa, pues que la música suene más fuerte que los problemas. Entonces, nos estamos viendo y escuchando en la próxima en este su programa Charlas Desafinadas. Nos vemos. Bye.